un tema muy bonito, muy aplicado, muy amplio, al igual que la electricidad, que les decía yo, necesitaría todo un semestre, ¿no? Y aún así no terminaríamos. Igual esto, se necesitaría todo un semestre para hablar solamente de bombas y equipamientos, ¿no? Para esta cuestión de presiones de tanque elevados, presiones desde una bomba a un tanque, ¿no? Variaciones que hay de bombeo, distintas sustancias y con distintos tipos de bomba. Aquí vemos solamente el tema clásico del bombeo de agua con bombas centrífugas de poca altura de succión y de gran altura de impulsión, ¿no? Eso, la cuestión de la energía es lo de menos, porque la energía o el motor que acompaña una bomba puede ser con energía eléctrica, ¿ve? Puede ser con energía calorífica de gas, en el campo se utiliza, por ejemplo, garrafas de gas licuado, puede ser con energía solar, ¿ve? ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ver este tema clásico y lastimosamente el tema de bombeo a través de pulmones o bombas hidroneumáticas de gran altura para edificios. No lo vemos porque sale ya de nuestra temática. Algunas veces les daba de práctica de investigación, ¿no? Pero se nos hace muy difícil. Ahora no he podido conseguir a los tipos que pueden darnos una conferencia como estaba dando antes este semestre sobre el tema bombas, ni siquiera la parte de calejones y termotanques, están hablando todo, pero andan muy ocupados esta gente, ¿no? Lastimosamente. Bien, bueno, entramos entonces en materia. Cualquier Ingeniero, cosa, ya disculpe saben, una me avisan, consultita. me detienen para preguntar. Dígame, dígame. Eh, bueno, yo como pertenezco al Centro Interno de Estudiantes, Ya, podría buscar algún disertante por el tema de termotanques y instalaciones de bombas y todo eso, pero ¿de dónde puedo, o sea, usted no tiene alguna referencia para que yo pueda ir a hablar o consultar? tengo. Ya. Hay un muchacho, por ejemplo, que es exalumno nuestro, Toledo, trabaja en agencias generales. ¿Por qué no lo busca ahí en la Cañoto? Vaya de mi parte. Este muchacho está a la entradita nomás, ¿ya? Yo no lo he podido Ya, encontrar el otro día, fui por allá. También en Rugur, el propio don Roger Hurtado, el propietario, es muy buena gente. Tampoco, dos veces que he ido a buscarlo, estaba ocupadísimo. No he podido hablar con él. Se puede hacer una carta, llamarlos también. El bombeo solar, que también es importante, a otros semestres hacíamos hasta visitas y todo allá en la doble vía La Guardia. ¿Cómo se llama esta casa? Ay, esto no lo tengo en mente. La verdad que ahí no tuve tiempo para ir, ¿ya? Pero son un poco aburridos porque su sala de conferencias no es tan grande y ellos no quieren mucha gente. Pero otra cosa sería invitarlos que vengan a la facultad, ¿no? A ver, llámeme, hablaremos después de la clase, ¿ya? ¿Ok? ¿Cómo se llama perfecto, usted? ingeniero. Perdón. Fabio Limpias, soy su secretario. Fabio. Usted había sido del centro interno y mi secretario. Bueno, Sí, ya, está bien, Fabio. Al final hablamos, ¿ya? perfecto, ingeniero. Bueno, vamos entonces adelante. Ahora, para instalar una bomba de este tipo, ¿qué requisitos necesitamos previamente? No es instalar por instalar la bomba. Primero, obviamente, no estamos hablando solamente de instalar una bomba para bombear agua a una casa o una edificación, sino en términos generales, incluso para el riego. Es la misma temática, ¿no? Se utilizan las mismas formas, solo variará la cuestión de los caudales, pero esto es lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, una de las principales características previas que se necesita para esto es la fuente de abastecimiento de agua. En nuestro caso, puede ser un pozo, ¿no? Directamente desde un pozo subterráneo, o directamente desde la red que venga el agua a una cámara de bombeo o a un tanque cisterna, del cual vamos a elevar a un tanque elevado en la terraza. Es lo clásico de edificaciones. Ahora, ¿dónde se va a impulsar el agua? Es a un reservorio, almacenamiento o directo a la red de distribución por gravedad o por bombeo. Por ejemplo, Saubach, ¿qué hace? Y la mayoría de las cooperativas sacan agua de su pozo a un gran cisterna a nivel subterráneo o de piso.
y de allá con bombas de alta presión lo inyectan directamente a la red. Ya no a tanques elevados, porque los volúmenes son muy grandes. ¿Ve? Esa es otra cuestión que se estudia en redes de agua, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Lo clásico en edificios es desde un sistema o una cámara de bombeo elevar el agua hasta el tanque elevado en la terraza. El tipo de energía empleada si hay bombeo, eléctrica, solar, eólica, etcétera, etcétera. Consumo caudal máximo diario calculado para un día. Es muy importante. O sea, consumo igual a caudal. Muchos textos, libros no hablan de caudal, hablan de consumo. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿ya? Muy en cuenta. Algunos se confunden. Esto es muy importante porque está relacionado, como decir, ¿qué cantidad necesito para un día de agua como necesidad humana para todos los usos? ¿Y de qué cantidad de agua dispongo? Ahí es la pregunta, ¿no? Ahí es la cuestión, ¿cómo voy a solucionar ese problema? A veces tienes poca agua y necesitas más agua. Obviamente, entre comillas, está diciendo que tienes que almacenar de ahí abajo en un tanque cisterna. ¿Ve? Ya te está diciendo por lógica. Si tienes mucha agua, por ejemplo, tienes, qué sé yo, 10 litros por segundo y solo necesitas 3, pues solo necesitarás una cámara de bombeo y listo. Que retenga el agua por 5 segundos, eso dice la norma. ¿Ya? En cambio, si fuese al revés, ¿qué tal si necesitas 10 y solamente tienes 3 litros por segundo el agua que te llega? ¿Lo ve? Ahí, como ya dije, un reservorio subterráneo o a nivel de piso, ¿lo ve? Que se llama cisterna, del cual vas a bombear. Las características geológicas, dónde vas a implementar o se va a implementar la bomba o el tanque cisterna o la cámara de bombeo. No tiene que ser una zona de fallas o de derrumbes o de erosiones, tiene que ser una zona de emplazamiento estable, fuera de peligro. Por ejemplo, cuando se bombea desde un riachuelo o un río a una parcela para riego, yo tengo que percatarme y tengo que asegurarme de que la bomba no va a ser llevada por la corriente de agua. ¿Ve? O en el caso nuestro, si estamos en un edificio o una vivienda al borde de un barranco o de un precipicio, como suele ser en otras ciudades como La Paz, por ejemplo, tengo que tener mucho cuidado que la bomba, mi cisterna, etcétera, etcétera, no caigan en accidentes, no se metan en problemas con derrumbes o erosiones o hundimientos. El nivel de conocimiento de la población para operar el sistema. Eso está especialmente en riego, porque en edificaciones hay personal especializado que se encarga de esto, ¿no? Pero en riego, por el periodo hidráulica agrícola en agrimensura, hay que capacitar a la gente, a los regantes, ¿no? Ahí es otra cosa. Bueno, ¿cómo está compuesta nuestra planta o habitación donde está la bomba? Es una edificación como un edificio de 2, 3 o más plantas, N plantas, se tiene que colocar una bomba al lado de otras, o sea, dos bombas en paralelo. La una va a funcionar y la otra va a ser de reserva. ¿Por qué? Me digo. Porque aquí no podemos darnos el lujo de que si se frega una sola bomba que tenemos, de separarla todo y que todos se queden sin agua 2, 3, una semana. No, ese lujito no podemos darnos. Si se ordena la una, entra la otra de reserva en paralelo que está instalada a funcionar mientras la otra se arregla y se pone a su sitio. De esa forma, esta habitación tiene que ser una habitación ventilada, que le llegue el aire bien. La bomba no puede estar encerrada en un sótano, sin ventanas, en un depósito, no, necesita oxígeno. ¿Ve? Entonces, por aquí están viendo este cuarto de bombeo, habitación del bombeo, con ventanales, y aquí a su lado están las leyendas, ¿no? Esa es la clásica que se llama habitación de bombeo, ¿no? O qué sé yo, tiene otros nombres, ¿no? Entonces, ahí está todos estos lugarcitos que estoy poniendo aquí, ¿ya? Hay un manual que está, creo, ya en Ecology, para que ustedes lo vean, que se refiere a todas estas cositas y se aplica a nivel Sudamérica, una institución que está instalada en Lima, en el Perú, dedicada exclusivamente a estas cosas. Léanlo esto, yo no voy a entrar en mayores detalles. Esta es la caseta de bombeo. Ya ve, aquí, por ejemplo, está diciéndonos todos los componentes que hay. Esto, por ejemplo, tendrían que verlo también en hidrosanitaria.
Esto se ve para redes y se hace un cuartito con mallas bien aseguradas, ventiladas, cerca de la bomba, ¿ve? O cerca del tanque elevado, ¿no? Y que esto esté bien asegurado, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver ya, entrando en más materia, cómo bombeamos. Y para eso vamos a fijar un llamado periodo de bombeo de N horas. Y esto está aplicado directamente al riego indirecto, o sea, desde hasta, desde una cámara de bombeo o desde un cisterna hasta un tanque elevado. Ese es el riego indirecto. Y el directo es aquel que va directamente a la red. O sea, no se necesita más que cámara de bombeo y cisterna desde el cual se va a bombear a la red de consumo, ya sea red pública de agua, como nos decía el caso APA, o simplemente a mi edificio. Por ejemplo, eh, con una bomba tipo pulmón o estas bombas colectoras de presión comprimido, los hidrocells o hidroneumáticas, es así, tienen temporizadores que apagan y encienden la bomba de acuerdo al consumo, ¿ya? No precisan tanques de almacenamiento superior o elevados en la terraza. El sistema clásico que estamos viendo sí necesita. Y para eso, ¿qué mejor hablar de un ejemplo directamente? Porque las cosas entran mejor con ejemplos. En un sistema interno de una red de agua fría de una edificación se ha calculado una dotación de 100 litros habitante día. Acuérdense de eso, hay una tablita del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas que ya estamos utilizando, lo hemos utilizado en agua fría para viviendas, esa misma. Hay una población de 20 habitantes en una vivienda de 2 pisos. Hallar el caudal máximo diario y el caudal de bombeo que se necesita bombear agua al tanque elevado. Piense, esta es la N horas que va a estar prendida la bomba para elevar el agua al tanque elevado. Y me dice el caudal de bombeo que está en metros cúbicos por segundo. Y esta es la fórmula clásica que ustedes seguro ya la han visto en hidráulica o en hidrosanitaria. Cuando yo daba hidrosanitaria lo veíamos con detalle esto, con la cuestión de la red pública de agua potable. El caudal de bombeo es igual al consumo caudal máximo diario por 24 horas sobre N horas que ustedes van a bombear. Y sabemos que el caudal máximo diario tiene esta formulita. Aquí es un K1, que yo normalmente le pongo 1,3, un K, que es de los, estos son los coeficientes picos diarios, que creo que va entre 1 y 1,5. Entonces, término medio. Tiene su forma de elegir, yo no recuerdo eso, no corresponde mucho a esta materia. Miren, N, 20 horas. A ver, caudal máximo diario. A ver, 100 litros habitante día entre 86.400. No es horas, 20 habitantes. La formulita es K1 por P sub 0 por la dotación entre 86.400. Porque esto es los segundos que tiene un día. Entonces me sale este valor, 0.0301 litros sobre segundo. Dividido entre 1000, 0.000030 metros cúbicos por segundo. Siempre se pueden trabajar mejor para cálculos en metros cúbicos por segundo, porque está bien relacionado con el metraje, con el diámetro de las tuberías. Entonces, ustedes saben, este es el caudal máximo diario. También hay otra forma para el caudal máximo horario, que se utiliza cuando no hay tanques, como vamos a ver después, ¿no? Ahora, aquí en el ejemplo dice si N igual a 6 horas de bombeo. Entonces, aquí en esta fórmula, QB, yo agarro esto, caudal máximo diario, en este caso lo estoy poniendo en metros cúbicos por segundo, los 0.00030 por 24 horas del día sobre 6 horas del bombeo. Y me sale este valor, 0.0012 metros cúbicos por segundo o 0,1203 litros por segundo. ¿Ya ve? Ese es el caudal que yo voy a bombear a un tanque. Desde un tanque a una cámara de bombeo, un tanque cisterna, a un tanque elevado. Ojo, ojo, este
este caudal que estamos llamando caudal de bombeo, cuanto menos horas se utiliza, va a ser más grande. Fíjense, no es lo mismo 24 entre 6 que 24 entre 4, digamos. O sea, 24 entre 4 es 6 por 4, 24. 24 entre 6, no. 24 entre 4 es 6. 24 entre 6 es 4. Entonces, si yo tendría que bombear 4 horas, este caudal de bombeo va a ser más grande, porque tiene que compensar el consumo. ¿Listo? En cambio, si el bombeo es directo, sin tanque, el caudal de bombeo va a ser igual al caudal máximo horario. Lo mismo que se hace en redes. Caudal de la red va a ser caudal máximo horario. Entonces, ese caudal máximo horario es igual a un K2 por el caudal máximo diario. Y ese caudal oscila un poco más que el K1. Aquí hemos puesto K2 igual a 2, término medio. Por el caudal máximo diario en litros por segundo, que es acá en el anterior ejemplo, 0,203, podía poner también el metros cúbicos por segundo, me sale 0,24 litros por segundo. Dividido entre 1000, 0,00024 metros cúbicos por segundo. Entonces, el caudal de bombeo es igual a 0,00024 metros cúbicos por segundo, igual a 0,24. ¿Lo ven? Eso ya lo teníamos ahí para este caso, sin tanque, caudal máximo horario. O sea, no es más que el caudal de bombeo. Aquella otra fórmula donde estaba en función de n horas de bombeo, ya no tiene sentido. Este es un caudal directo, ¿ya? Y dice, esto implica calcular la cámara de bombeo para T igual a 5 segundos. O sea, un tiempo de llenado de esa camarita de 5 segundos. Yo puedo decir, si yo tengo este valor 0,24 litros por segundo, ¿no ve? 0,24 litros igual a un segundo, ¿no ve? Como X es igual a 5 segundos. Entonces saco esa X, el valor del caudal que necesito, lo vuelvo en volúmenes. ¿No ve? Me va a salir, qué sé yo, de repente 0,8 metros cúbicos por segundo, por decirles. Entonces yo voy a tomar 0,8 metros por segundo como un volumen que le voy a poner igual a largo por ancho y por alto. Le doy 2 dimensiones y despejo una de ellas, la que yo quiera. Eso lo vamos a ver la próxima clase en tanques. Este es un pequeño tanque chiquitito, una cámara de bombeo, capaz de almacenar en 5 segundos agua suficiente para el bombeo. ¿Ya? O sea, va a ser 5 veces mayor que el caudal que estamos hallando, que el caudal máximo horario. El caudal que va a tener alojado esta cámara. Bien. Aquí tengo un esquema en perfil de una bomba centrífuga de eje horizontal, tal y cual como estamos diciendo, es una bomba en succión. ¿Por qué? Porque tiene una altura de succión desde el eje de la bomba, de la tubería de salida. ¿No ve? Ahí está, toda esa parte que chupa es la succión. Y la parte que eleva hasta el tanque elevado es la impulsión. A veces a la succión lo dicen también aspiración. ¿Ve? Y a la impulsión, elevación. Es lo mismo. Ahora fíjense ustedes, esto está en términos de altura. De nivel a nivel, no entra abajo. Desde el nivel inferior de este cisterna o cámara de bombeos, o sea el caso, ya vamos a ver, aquí arriba hay un nivel, un tanque elevado, que va a estar en la terraza. En el caso de riego, por ejemplo, esto puede estar en una montaña. ¿Ve? Entonces, las alturas van a ser verticales, aunque esta tubería, esta de aquí, puede estar inclinada o haciendo una grada, no importa. Las alturas tienen que ser verticales. La altura de succión, fíjense ustedes bien, se define desde el nivel de aguas en la cámara de bombeo o cisterna hasta el eje de la bomba. Eso se llama altura de succión o aspiración. Y nosotros normalmente lo llamamos HS, H mayúscula, altura de succión.
Desde ese eje, está aquí que estoy señalando con el cursor, hasta el nivel superior del agua en el tanque elevado, se llama esa altura, altura de impulsión o altura de elevación. Hay dos alturas entonces, ¿ya? De nivel a nivel. Y de este nivel superior hacia arriba, a esta línea imaginaria, lo que nosotros llamamos línea estática de presiones, hasta ahí llegarían las presiones, esa es la sumatoria de pérdidas de carga, que va a ocurrir en la impulsión, desde la salida de la bomba hasta la punta del chupador, y en la succión, o en la impulsión. La succión, ¿no? Esa es la pérdida de carga en la impulsión desde aquí hasta el tanque, hasta arriba. Y la succión HFS, desde la salida de la bomba hasta el chupador, alcachofa o válvula de pie. Es lo mismo. Entonces, esta altura, que nosotros vamos a llamar altura manométrica, es la que va a determinar la potencia de la bomba. A eso lo vamos a llamar, le vamos a aumentar imprevistos, una O y una I, que es por el oleaje y la sumergencia, porque esto no está tan tranquilo como se ve, puede estar haciendo onduladas aquí, ondas, ¿ve? ¿Ya? Y aquí abajo está. Altura manométrica, sus siglas en inglés TDH, es igual a altura de succión más altura de impulsión, HFI más HFS, tal como está aquí arriba, que son las sumatorias de pérdidas de carga totales, más O, oleaje, y más S, sumergencia. Esas tienen sus formulitas, pero normalmente nosotros adoptamos uno y uno, dos, porque son 0,30, 0,50, 0,80. Normalmente no pasa de un metro. Entonces, Juan seguro vivió el doble. Lo ponemos uno y uno, dos. Aquí está la nomenclatura que acabo de explicar. ¿Ve? Ahora también se llama altura geométrica o de bombeo a esta altura de succión más altura de impulsión, sin tomar las pérdidas de carga. Muchas veces aparece en la fórmula altura manométrica en vez de HS más HI, HB o HG, altura de bombeo o altura geométrica. Más pérdidas de carga en la impulsión, más pérdidas de carga en la succión, o HF totales, ¿no? Más OIS. ¿Ya? Aquí puesto aquí abajo, donde sumergencia más oleaje se pueden calcular. Pero nosotros aproximadamente vamos a poner un poco más, hasta 2 metros de columna de agua. ¿Ok? Entonces, al igual que todas las presiones, las alturas por el bombeo son verticales. Y fíjense, esta altura manométrica no es más la presión de llegada del agua al tanque superior. Si alguien les dice, calcula la presión de agua de llegada al tanque superior, o lo que se necesita para llegar al tanque superior, es la altura manométrica o TDH. Esa es. Yo nunca me olvido, una vez así me preguntaron y ya estaba en la luna, ¿no? Y no supe porque mi profesor nunca me había dicho eso. Bien, y seguimos con la cuestión. Bueno, nuestra bomba centrífuga de eje horizontal y motor eléctrico es la más común en el bombeo de agua. Bueno, más común, especialmente si se trata de edificaciones que no son tan altas. Una casa de planta baja y planta alta, en un lugar donde no hay presión ni suficiente caudal, va a necesitar bombeo y tanque, ¿no ven? Como ya hemos visto en la cometida. ¿No ven? O también en un edificio. En el edificio, por lógica, como ya sabemos, la empresa o la cooperativa que presta los servicios y administra no tiene la obligación de hacer llegar el agua al último piso, para nada. La ley solamente le faculta que haga llegar el agua hasta una planta alta. ¿Ya? Bien. Entonces ahí está un esquemita con todo detalle, que ustedes pueden verlo en el apunte. Este mismo apunte lo tienen ustedes en Schoology. Ahí está lo que acabo de explicar. Este nivel de azul que está con línea punteada aquí es el TDH o la altura manométrica. Pero aquí está mal. Ah, no, está bien, porque es el nivel en el otro pozo. Aquí no se ve celestito como en otro lado. Esta línea horizontal de líneas aquí abajo es el nivel de aguas
en la cámara de bombeo o en su caso en el tanque cisterna. Depende de cuál bombea, de cuál se bombea. ¿Ya ve? Y esta línea continua celeste es la altura de succión. No me vayan a confundir, la altura de succión no es desde el chupador hasta el eje, no. Esa altura o longitud vertical de la bomba desde el chupador hasta la salida en la bomba solamente se emplea para calcular pérdidas de carga. Pero para la TDH o altura manométrica es desde el eje horizontal del nivel inferior hasta el eje de la bomba horizontal. De ahí para arriba hasta el nivel superior del tanque elevado es la altura de impulsión. ¿Lo ven? Y aquí están los detalles que estoy relatándolos. Ahora, a propósito, yo he puesto aquí esta bomba. Fíjense, aquí tiene un codo, aquí otro codo y aquí está el tanque. Por la conformación del lugar, aquí puede estar la casa, el edificio y la bomba aquí. No se la ha puesto tan juntito como vertical, pegadito como el otro ejemplo, como aquí. ¿No ve? Se ha hecho esto. No hay ningún problema. Solamente este codo y este otro codo, y aquí esto siempre va a ser un codo, van a influir en una pérdida de carga mayor, porque son cambios de dirección, ¿verdad? Entonces, piensa bien, nosotros, para este caso, ya hemos hablado del caudal de bombeo, 24 sobre n, caudal máximo diario, o lo que yo les he dicho, caudal máximo diario por 24 sobre n. N es el número de horas de bombeo. Pueden ser juntas o separadas. Por ejemplo, pueden bombear dos, descansar una. Por bombear otras dos, descansar una. Bombear otras dos, descansar una. Entonces, 6 horas de bombeo. ¿Ve? Es el conjunto, la suma. En función de eso, vamos a calcular el diámetro de la tubería de impulsión. Esta tubería que está aquí, que estoy señalando con la manito, ¿ya? De el chupador, válvula de pie o alcachofa, así se llama, hasta aquí. Por si algún caso, antes que me olvide, esta válvula tiene que estar cebada. Aquí va a haber una tapita que evita que el agua se salga. Siempre tiene que haber agua aquí. Y aquí hay una especie de tuerca que se abre y se echa agua por ahí para cebar la bomba. Eso se dice así. Por si está vacía, chupa aire y la bomba puede arruinarse. Bien, volvemos al diámetro. Hay un señor que se llama Brice. Se escribe Breese. Ese señor ha dado una fórmula, producto de su investigación, y lleva su nombre, la fórmula de Brice, para calcular el diámetro de la impulsión. Dice, el diámetro de la impulsión es 1.3 por, fíjense bien, un cuarto, potencia de un cuarto, o 0,25 del número de horas de bombeo sobre 24, por la raíz cuadrada del caudal de bombeo, o la potencia de, aquí, a ver, 12 dice, no puede ser, ¿no? No, es la raíz cuadrada del caudal de bombeo, ¿ya? Pero hay un detalle. Este diámetro es en metros que nos va a salir. Por lo tanto, el caudal de bombeo tiene que estar, como dice aquí abajo, ¿no ve? Caudal de bombeo para n horas y en metros cúbicos por segundo. ¿Lo ve? ¿Listo? Entonces, aquí no entra en litros por segundo. Como en ninguna fórmula de diámetro, la mayoría entra en el caudal en metros cúbicos por segundo. Listo. Una vez obtenemos con esta fórmula el diámetro de la tubería de impulsión, vamos a adoptar un diámetro mayor comercial, ojo, diámetro mayor comercial, para la succión. Aquí estamos diciendo eso. Por ejemplo, si esto me sale en metros, por decirles 0,50 pulgadas, ¿listo? Convertido de metros a pulgadas, ¿listo? O sea, me hubiese salido 0,25 centímetros o qué sé yo, sí. Entonces, yo tengo media pulgada. El diámetro comercial superior, que correspondería al diámetro de la succión, sería 3/4. O sea,
Para el diámetro de la succión no tengo que calcular nada, solo adoptar un diámetro mayor comercial que el diámetro de impulsión. Eso es lo clásico. Pero ahora las bombas modernas, las últimas, están apareciendo con diámetros iguales. El diámetro de la impulsión igual al diámetro de la succión. Ojo entonces, no hay que extrañarse, ¿ya? Eso que implica que esta bomba debe tener mayor potencia porque el fabricante es sabedor que con eso va a ser mayor pérdida de carga. Entonces, pues está equilibrando, ¿ya? Con la potencia. Entonces, eso es así. El diámetro de succión mayor, un diámetro comercial al de la impulsión. Si esto hubiera salido el diámetro de impulsión 1 pulgada, el diámetro de la succión sería 1,5. Y así, ¿no ve? ¿Ok? Comercial. En función de eso, entonces, la clásica fórmula de la potencia que nos va a dar en HPs, horsepower, caballos de fuerza, para la bomba, está dada por esta fórmula. Peso específico del agua potable, por la altura manométrica que estamos hablando, por el caudal de bombeo, ¿ve? Ahí está, en metros cúbicos por segundo. Este nu es un factor de rendimiento para bombas centrífugas de eje horizontal. Y este 75 es un factor de conversión. Este nu normalmente, ¿no? Normalmente es 64% extraído de catálogos. Se lo coloca aquí en términos numéricos, 0,64. Pero es mejor asegurarse con el catálogo del fabricante. Cada fabricante tiene su propio rendimiento de su bomba. Eso tengo que dividirlo entre 100. Hay algunos que me dicen 80%, no 0,80. Otros 70, no 0,70. Otros quizás 85, ya parece para dudar, porque cada panadero habla de su pan. Estas bombas no son de tan alto rendimiento, de tan alta eficiencia, como las bombas sumergibles para pozos, por ejemplo, que bombean por tazones o por etapas. Esas son unas bombas muy, muy buenas, también muy caras, exclusivamente para pozos profundos. En cambio, estas bombas tienen esta particular gran altura de bombeo y poca succión, que normalmente llega hasta los 7 metros sin ningún problema la succión. Bien, si no tienen nada, o sea, ningún dato del NU, entonces pone 64%, 0,64. Ese es el rendimiento del conjunto motor, bomba, motor. Y varía de 50 a 70%, como he puesto yo aquí abajo. ¿A ver? Listo. Porque resulta que este sistema de bombeo no es que aquí haya una bomba. A esta bomba se lo acopla un motor para que funcione. Y aquí rota con un pivot o eje horizontal que sale del motor y hace a la bomba funcionar. Entonces, estamos hablando, este tiene su rendimiento y este de la bomba. Entre los dos hacen un rendimiento entre 50 y 70. Y nosotros estamos poniendo en este caso, de acuerdo a normas, 64%, que es el rendimiento común y corriente. ¿Listo? No es más. Altura de succión, altura de impulsión, ya hemos visto ya. A ver. Y hemos dicho también que esto de impulsión es alturas previstas de 1 metro para oleaje y 1 metro para sumergencia. Pero si ustedes quieren hilar fino, hay que irse a las fórmulas del oleaje y la sumergencia que están en este manualito de esta institución, que yo les decía, lo tienen en el manual. Bien. Vamos adelante. Bueno, sigamos hablando. Antes que nos olvidemos, ya se nos fue la primera hora, se nos acaba el primer video.